Buenos días y bienvenidos al Museo Virtual de la Primera Vuelta al Mundo. El museo que está usted visitando ha sido diseñado por Natalia Catalán, Cristina Durá, Paula Collado, Paula Navarro y Clara Castel. En este momento usted se encuentra en la Sala 1, dedicada a los principales protagonistas que participaron en esta expedición. La exposición consta de un total de 7 cuadros, cada uno representativo de uno de los personajes. Te invitamos a acompañar a cada participante en su trayectoria a lo largo de este viaje. Carlos I. Carlos I de España y V de Alemania nació en Gante, Bélgica, el 24 de febrero de 1500 y falleció en Yuste, Cáceres, el 21 de septiembre de 1558. Fue rey de España y emperador del Sacro Imperio Germano, monarca autoritario y religioso con gran sentido del deber. Fue hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y nieto de los reyes católicos y del emperador Maximiliano I de Austria. En cuanto a su formación, vivía en un entorno de cultura francesa, en la corte de Malinas. Entre sus maestros destacaron Luis de Vaca y Adriano de Utrecht. Siendo ya conde de Flandes, en 1516, tras la muerte de su padre Fernando el Católico, fue coronado rey de España con tan solo 17 años. En 1518 tuvo una audiencia privada con Magallanes. Su empresa era ir a las Islas Molucas y crear una ruta comercial que conectara el oeste con España. El monarca se informó a fondo del proyecto de este y, finalmente, la proposición de Magallanes fue aprobada y plenamente apoyada por la Corona de Castilla. Además, en el documento de capitulación se les daba a Magallanes y a su compañero Faleiro durante 10 años todos los derechos de viajes posteriores que se realizasen por esa ruta. Por otro lado, Carlos I contaba con dos consejeros destacables a su lado. En primer lugar, Diego Barbosa, empleado de la Casa Real, quien destaca debido a que ayudó a Magallanes a mostrar su proyecto a personas influyentes y, finalmente, a la Casa Real. En segundo lugar, el obispo de Burgos, Juan Rodríguez de Fonseca, quien era vicepresidente del Consejo de Indias. Entre otras razones, es conocido ya que fue gracias a él por lo que Portugal no fue capaz de impedir el viaje. Cuando en Portugal se enteraron de las intenciones de Magallanes, preocupados por la posible pérdida del monopolio del mercado de las especias, trataron de impedir el viaje, pensando incluso en matarlo. Sin embargo, gracias al obispo Fonseca, el rey ordenó que Magallanes fuera escoltado. Por todo esto, es destacable el papel de Carlos I en la consecución de la primera vuelta al mundo, ya que fue el monarca que la aprobó y financió, dotando a los protagonistas de diversos medios económicos como 5 embarcaciones y pagos suficientes para realizar la expedición. Fernando de Magallanes. Fernando de Magallanes nació en el norte de Portugal en torno a 1480 y murió en la isla de Mactan, Filipinas, el 27 de abril de 1521. Era el menor de los 3 hijos de Ruy de Magallanes y Alda de Mesquita, familia noble establecida en Portugal procedente de Borgoña. Fue navegante, explorador y caballero comendador de la Orden de Santiago. En su infancia estuvo al servicio de Leonor de Lancaster, esposa del rey Juan II de Portugal. Se formó en equitación, música, danza, ciencias náuticas, cartografía y astronomía. También recibió una formación religiosa que marcó fuertemente su personalidad. En Portugal, las conversaciones cotidianas estaban relacionadas con la náutica, el comercio y los nuevos descubrimientos, hecho que forjó su espíritu aventurero. Durante su viaje a la costa africana bajo la dirección de Juan de Meneses, fue nombrado cuadrillero mayor, debido a su ejemplar comportamiento. Tras la muerte de Meneses, sus enemigos lo acusaron de malversación y confraternización con el enemigo. El rey Manuel I de Portugal lo mandó juzgar, pero salió absuelto. De vuelta en Portugal, pidió al rey el favor de moradía en la Casa Real. Esto suponía un ascenso de rango social y una autorización para servir a la corona en una de las embarcaciones que partirían a las Islas Molucas. El rey rechazó su solicitud y Magallanes, que pensó era una injusticia tal hecho, abandonó su patria. Su amigo Francisco Serrano le comunicó que sospechaba que las Islas de las Especias estaban dentro de la demarcación española reconocida en el Tratado de Tordesillas. Vasco Núñez de Balboa había descubierto la existencia de un océano entre las Islas Indias Colombinas y Asia, pero faltaba todavía descubrir un estrecho que comunicara dicho océano con el Atlántico.
La existencia de este paso permitiría a España llegar a las Islas Molucas por una ruta occidental. Conoció a Ruy Faleiro, quien le ayudó a confeccionar el material náutico de su expedición. Buscaron el apoyo de España para tratar de hallar el supuesto paso. Para ello, Magallanes renunció a su ciudadanía portuguesa y se trasladó a Sevilla. Allí conoció a Diego de Barbosa y Juan de Aranda, quien le consiguió una audiencia real. Carlos I se informó del proyecto de Magallanes y lo aprobó. En Sevilla, Magallanes se casó con Beatriz Barbosa, con la que tuvo un hijo. Durante un enfrentamiento con los habitantes nativos de la isla de Mactán, Magallanes fue herido y finalmente asesinado. Actualmente existe un monumento conmemorativo suyo en el lugar de su muerte. Entre sus descubrimientos encontramos el estrecho entre los actuales océanos Atlántico y Pacífico y numerosas islas del Pacífico, entre las que destacan las Filipinas. Pigafetta. Antonio Lombardo Pigafetta Vicentino nació en Vincenzo, Italia, en 1480 y murió en esa misma ciudad en 1534. Se sospecha que su padre era Matteo Pigafetta, un noble caballero con mucha cultura proveniente de la Toscana. Fue caballero de la Orden de San Juan de Rodas y parte del séquito de Francesco Chieregati. Era extrovertido y alegre, con coraje, diplomático y hablador. Además, tenía una salud digna de envidia. Por otro lado, era muy religioso y fiel defensor de los suyos. Cuando llegó a España, conoció el proyecto de Magallanes y le entusiasmó. Por su cargo, consiguió hacerse un hueco en la expedición. No tuvo una posición definitiva durante el viaje a bordo de la nao Trinidad. Trabajó como asistente de Magallanes, con el que llegó a simpatizar mucho. Además, lo acompañó en el desembarco en la isla de Mactán, con la intención de atacar a sus nativos. Pigafetta resultó herido, pero consiguió sobrevivir. Realizó una crónica del viaje muy minuciosa y llena de detalles. A su vuelta a Sevilla, entregó una copia de su obra al rey Carlos I. Ruy Faleiro. Ruy Faleiro, conocido en España como Ruy Falero, nació en Lisboa, Portugal, en 1455 y se estima que murió en Sevilla, perturbado y olvidado, en 1523. Fue astrónomo, geógrafo, cosmógrafo y navegante. En Lisboa conoció a Fernando Magallanes, con quien intimó mucho y gracias a eso confeccionó el material náutico de su expedición a las Islas Molucas. Faleiro y Magallanes concibieron la idea de llegar a la isla de la especiería por América en vez de por África, como hacían usualmente los portugueses. Para ello, tenían que encontrar un estrecho en las Indias Occidentales que les permitiese seguir su destino hacia el continente asiático. En la corte portuguesa no gustó su proyecto, ya que los lusos ya contaban con una ruta segura y legal. A pesar de ello, no se dieron por vencidos y decidieron presentar su proyecto a la corte española. Carlos I, mal influido por sus consejeros, llegó a la conclusión de que podría ser peligroso que dos portugueses encabezaran la expedición. Las autoridades dudaban de la fidelidad de dos personas que, aunque al servicio de Castilla, no dejaban de ser ciudadanos portugueses. Lo cierto es que Faleiro debía de tener más de 60 años y tenía fama de persona desconfiada e irascible. No tardaron en decir de él que no gozaba de la salud adecuada para tan arriesgada expedición y acabaron así apartándolo de la empresa. Pese a todo, Carlos I reconoció los servicios de Faleiro y lo recompensó generosamente. Le concedió el hábito de Santiago, igual que a Magallanes, y una pensión de 100.000 maravedís anuales a perpetuidad. Pero poco pudo disfrutar de estas recompensas, puesto que poco tiempo después terminó ingresado en un hospital. Juan de Cartagena. Nació en Cartagena, Murcia, en el último tercio del siglo XV y murió en San Julián, Argentina, en 1520. Fue marino y explorador. Pertenecía a la nobleza y era amigo personal del obispo Rodríguez de Fonseca, vicepresidente del Consejo de Indias. Participó en la expedición a las Islas Molucas, como capitán general de la nao San Antonio. Además, fue nombrado supervisor general de la flota y persona conjunta de Magallanes, lo que lo convertía en testigo de la corona. Magallanes y Cartagena tuvieron numerosas discrepancias, fruto de todos los problemas surgidos durante el viaje. Cuando las naos llegaron al puerto de San Julián en 1520, Cartagena encabezó un motín contra Magallanes que acabó en fracaso. Se ajustició a los seguidores de Cartagena. Al ser un grande de España, Cartagena fue abandonado en tierra, junto a su confesor,
donde acabó muriendo. Gonzalo Gómez de Espinosa. Gonzalo Gómez de Espinosa nació en Espinosa de los Monteros, Burgos, en 1474 y murió en el siglo XVI en fecha y lugar desconocidos. Fue marino, capitán, alguacil mayor de la armada que capitaneaba el navegante Fernando de Magallanes y visitador. Al comienzo de la expedición, en 1519, Espinosa embarcó en la nao Trinidad, donde su labor específica era reclutar a tripulantes malagueños. En el momento en el que Juan de Cartagena realizó el motín contra Magallanes, Espinosa se trasladó a la nao Victoria como alguacil mayor, y en 1521 Magallanes, en una batalla en la isla de Mactán, murió. Tras la muerte de Magallanes y después de varias sucesiones en la jefatura, Espinosa pasó al mando de la nao Trinidad, siendo así nombrado cabeza de la expedición. Como capitán, continuó con el viaje hacia las islas de la Especiería. Al llegar a Tidore, la nao Trinidad necesitaba varias reparaciones y por esa razón se decidió que Espinosa se quedara allí para poder continuar con el viaje. Mientras tanto, Elcano regresó a España en la nao Victoria, con los primeros marinos que dieron la vuelta al mundo. Durante ese periodo, Espinosa y otros 50 marinos construyeron en Tidore una base permanente con las mercancías rescatadas, la artillería y otros aparejos. En 1522, Espinosa decidió reanudar la expedición. Cuando llegaron a las Islas Molucas, levantaron una fortaleza y pidieron auxilio a Antonio de Brito, pero este, en vez de auxiliarles, envió militares para que se apoderaran de la Trinidad, de toda la carga de especias y de todos los mapas y diarios que poseían. Hicieron prisioneros a los supervivientes, que fueron enviados a la India, donde permanecieron prisioneros durante 3 años. En 1526, Espinosa y sus compañeros fueron liberados. De vuelta en España, en 1529, Gonzalo Gómez de Espinosa fue nombrado por el rey Carlos I visitor y capitán de las naos de las Indias y recibió una pensión de 300 ducados por su labor. Juan Sebastián Elcano. Juan Sebastián Elcano nació en Guetaria, Guipúzcoa, en 1476 y murió de camino a las Islas Molucas en 1526. Fue hijo de Domingo Sebastián Elcano y de Catalina del Puerto. Se especula que pertenecía a una familia de pescadores con muchas bocas a las que alimentar. En cuanto a su personalidad, era una persona cumplidora. A pesar de no sobresalir mucho en el viaje, cumplió en todo momento con su deber. Era un ser piadoso, generoso con su familia, especialmente con su madre. En cuanto a su formación, fue pescador desde bien joven. Gracias a esto, consiguió tener una nave de 200 toneles. Obtuvo experiencia sirviendo en la flota marina que auxilió al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en las campañas de Italia. Tuvo problemas con la justicia, y ahí por lo que tuvo que huir de su tierra natal, abandonando a su esposa y a su hijo. Se refugió en Sevilla y de ahí partió rumbo a las islas de Especiería. A la muerte de Magallanes, Elcano capitaneó la Concepción. Al regresar a Mindanao, López de Carvalho fue destituido. Quemaron la Concepción y quedaron las naos de la Trinidad, mandada por Gómez de Espinosa, y la Victoria, capitaneada por Elcano. Pasados 8 meses desde la muerte de Magallanes, la figura de Elcano emergió. Dijo que conduciría la Victoria hacia España. En ese momento surgió la idea de dar la vuelta al mundo, desligándose del plan inicial de volver a España por la misma ruta de ida. La Victoria partió de Tidore con 47 indios. Quería navegar sin escalas hacia España, para que los portugueses no los descubrieran. El 6 de septiembre llegaron a Sanlúcar de Barrameda, y el 8 de septiembre de 1522 finalmente atracaron en el puerto de Sevilla. Así es como Juan Sebastián Elcano se convirtió en el primer hombre en dar la vuelta al mundo. Esperamos que haya disfrutado de la visita y le deseamos que tenga un buen día. ¡Hasta pronto!